Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Seguimos con nuestro tema, un tema que me encanta, me apasiona, me fascina, la gracia de Dios conjugada con la fe del creyente. Impresionante e importante lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Cada generación tiene la oportunidad de aprovechar lo que la palabra hizo, lo que Jesucristo, que es la palabra, hizo en la cruz. Ahora, miremos, ¿estamos aprovechando lo que Jesucristo hizo? En 1500 lo aprovecharon, en el 1300, en 1200, en el año 800, en el 500, en el 400, los de 1900. Cada generación ha tenido su cuarto de hora en la tierra, como nosotros en este momento tenemos nuestro cuarto de hora. Nosotros no vamos a estar aquí en 100 años. De hecho, algunos no van a estar ni en 80, ni en 70, ni en 50, ya dependiendo de la edad que tiene, ya que tenemos promesas abundantes de vivir de más de 100 años. Pero cada generación ha tenido su cuarto de hora. ¿Ellos aprovecharon lo que la gracia había hecho? No muchos. ¿Tú estás aprovechando lo que Jesucristo hizo en la cruz? Tienes que hacerte esa pregunta, porque como te decía, cada generación tiene la oportunidad de aprovechar lo que Jesucristo hizo. Y Satanás va en contra con todos sus demonios y con todo su sistema de que tú no creas, de que tú no lo aproveches, de que tú no vivas lo que Jesucristo ya ganó. Por lo tanto, ese cuartico de hora que nosotros estamos aquí en esta tierra depende de nuestro crecimiento en lo que Jesucristo hizo, si vamos a aprovechar lo que por gracia fue dado. Cuando lleguemos delante del Padre, nadie va a poder decir, Señor, tú no hiciste, tú no me diste, tú no me sanaste, tú no me salvaste. No. Esa respuesta, créame que está anulada y quitada, porque Él va a sacar las Escrituras. Y en las Escrituras decía, la salvación estaba para todos los hombres. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando ahora y me acordé de esta historia. Es que si lo ponemos así, fíjate que bien lo ilustra. Imagínate que una persona se toma un crucero. En un crucero, cuando tú compras el ticket para un crucero para irte de un sitio a otro, el crucero, el ticket te provee, obviamente, estar en el barco, como te provee un camarote con un baño y cama y todo eso, pero también todas las comidas en los restaurantes del desayuno, almuerzo y cena, y a lo mejor snacks y meriendas y helado, están todos cubiertos. Todo incluido. Todo incluido, tú no tienes que pagar. Por el tiquete sí. O sea, tienes que pagar por el ticket, pero no tienes que pagar por todo el resto, ¿verdad? Una vez que compras el ticket, todo está incluido. Puedes comer todo lo que quieras, puedes comer todo el helado que quieras, como lo hago yo, o puedes hacer todo lo que tú quieras. Yo voy a comer helado 50 veces al día. ¿Por qué? Porque me gusta y es gratis. ¿Por qué? Porque ya pagué mi ticket. Bueno, este señor compró su ticket para irse en un crucero, pero él simplemente pensó, no tengo dinero para comprar comida. Entonces él se llevó en el crucero una bolsita con galletitas y cositas para él comer el crucero, disfrutar del crucero, de la vista y todo esto, pero él decía, no, es que yo no tengo dinero para comer, para pagar la comida en los restaurantes que están ahí dentro. Eso lo se babiaba viendo al resto comiendo. Entonces cuando ya era la hora de la cena, él se iba arriba, ¿sabes? Al deck, y él sacaba su bolsita y se comía su queso con su sandwichito y su cosa, y todo el mundo estaba abajo en el restaurante comiendo manjares, eso que tú puedes comer todo lo que quieras, esos buffets tan tremendos que hay en los cruceros. Y al pasar de los días pasó el capitán y lo vio al hombre ahí, dice, no, era el único que estaba ahí. Le dice, oiga señor, ¿por qué usted está comiendo aquí ese sandwichito? ¿Por qué no está con el resto de la gente del crucero en el comedor? Y él le dice, capitán, es que yo pude pagar por el pasaje, ¿verdad?, del crucero, pero no tengo más dinero para pagar esas cenas en esos restaurantes. Y el capitán le dice, pero ¿cómo así? Usted no sabe que cuando usted paga el tiquete del crucero,
Toda la comida, todos los restaurantes, todo está incluido. Usted puede ir, todo está incluido, no tiene que pagar por nada más. Y el Señor casi se pegó un tiro. ¿Por qué? Porque ya llevaba varios días que no había disfrutado de aquello que ya estaba pagado. Imagínate. Es igual que nuestra vida como cristiano. Tú recibes a Cristo y sí vas a ir al cielo. Pero todos los manjares, todos los beneficios, todo aquello que ya ha sido pagado, que por gracia ha sido dado, tú no lo estás tomando simplemente porque no estás actuando de acuerdo a lo que dice la palabra. Tú simplemente, ahora que todo ya está sido dado, simplemente por medio de nuestra fe tenemos que recibirlo. Y tienes que dejar de pensar que tienes que trabajar por ello. Ahí es cuando el cristiano se mete en problemas, ¿verdad? Porque no es por nuestras obras. La gracia de Dios ya lo ha provisto. No se nos puede olvidar todos los programas que hemos tenido, que enseñamos que Satanás viene a poner un lazo. El mismo Pablo les decía: me temo que Satanás, como a Eva, los está engañando. ¿Por qué les decía Pablo eso? Porque cuando una persona no entiende qué hizo Cristo por él, cuando nace de nuevo, no va a disfrutar del resto de los manjares, como la historia del crucero que Rafael nos contaba. Y qué tristeza que hayan generaciones tras generaciones que han pasado que ni siquiera oyeron que Jesucristo sanaba, sino que pensaban que Jesucristo era el que los enfermaba. Y todavía tenemos rezagos de esas enseñanzas, malas enseñanzas, que no le decían a la gente toda la obra del Calvario. Y de hecho no es que nosotros la sepamos toda. Nosotros no vamos a poder quedar aquí toda la vida y no vamos a aprender todos los beneficios que ganamos. Pero lo que ya ha sido dado debe ser recibido por fe. Y la fe actúa a medida que tiene conocimiento de lo que ya fue dado. Por eso Rafael nos enseñaba en el programa pasado en Pedro, cuando Pedro decía que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya fueron entregadas a través del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, si yo no conozco lo que hizo Dios, yo no voy a pelear. ¿Por qué? Porque si no lo sé, no sé cuáles son mis derechos. Y si yo no sé cuáles son mis derechos, entonces no los voy a obtener. Como veníamos diciendo, la salvación fue dada a todos los hombres. ¿Todos los hombres son salvos? No, señoras, no son salvos. De hecho, vemos gente trabajando dizque por la salvación. Vemos a los budistas que dicen que trabajan por la salvación si se privan de todos los placeres de la vida. Vemos a religión tras religión, ya sean hinduistas, etcétera, 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 trabajando por salvación, cuando la salvación solo tiene un nombre: Jesucristo. Y solamente el que reciba a Jesucristo confesando con su boca, creyendo en el corazón, va a disfrutar de lo que la gracia ya dio. Y así solamente la fe va a recibir. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ya te ha suministrado abundantemente todo lo que necesitas. Así que hay que entender que ya por la gracia fue hecho. Entonces, es verdad, y eso es así. Supongamos que nuestro ticket es la Biblia, ¿verdad? Volvamos otra vez a ese ejemplo del crucero. En el ticket, Adriana, cuando nosotros y yo fuimos al crucero el año pasado, en el ticket que compramos te dice todo lo que está incluido en el precio. Pero si tú no lees toda esa información, ¿verdad? Entonces llegas al crucero y piensas: oye, y podría hacer esto, y podría hacer lo otro. Bueno, nuestro ticket es la palabra, es la Biblia. Y la gran mayoría de la gente se salva y no se pone a leer la Biblia. No se pone a leer los beneficios. Es por ello que aunque la gracia de Dios ya se ha manifestado, aunque la gracia de Dios ya ha sido dada y todo esto ha sido provisto, la gente por la ignorancia, ¿verdad? La gente por falta de tomarse el tiempo de leer aquello que está en el tiquete, que lo podemos decir así en nuestra Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Que Cristo ya lo pagó. Entonces dejamos de vivir en esa vida. Esto sucedió hace más de 2000 años. Jesucristo ahora no va a venir a morir por los pecados de nadie. Jesucristo ya no va a venir para que le hagan más llagas para podernos sanar. Jesucristo no va a volver a venir para hacerse pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Jesucristo ya no va a venir para podernos librar de la maldición. Si la persona no entiende que lo que ya Cristo hizo, hecho está,
y cada generación tiene que recibir con base a lo que Él hizo y no lo que va a hacer, entonces se está engañando. Porque si usted está pensando, Jesucristo, por favor, sálvame, sálvame. No. La Biblia dice que Él ya nos salvó. Entonces, en vez de decir, Jesucristo, sálvame, pregunten, ¿cómo me salvó? Jesucristo te salvó, y si tú recibes a Jesucristo y lo que Él hizo, tú serás salvo. Entonces ya esa oración que Él estaba diciendo, Jesucristo, sálvame, sálvame, no vale. ¿Por qué? Porque duda de lo que Cristo ya hizo. Y acuérdense que veíamos que en Santiago dice que el que duda no va a recibir nada de Dios. O sea, ya nadie va a llegar al cielo no, cuando se presenten delante de Dios en el juicio final. Nadie va a llegar a decirle, Dios, ahora sálvame. No, él va a decir, no, usted tuvo su oportunidad en la tierra, y la gente, como aproveche su oportunidad, este cuarto de hora, va a recibir la salvación, va a recibir la sanidad, va a recibir la provisión, va a recibir todo lo que Jesucristo ganó. Pero si usted no lo recibe, entonces no lo va a poder recibir. La salvación, la sanidad, la liberación ya fueron concedidas. Hoy entonces, cuando la gente que está escuchando la verdad y la cree, entonces se convierte en una realidad para ellos, porque empiezan a mezclar la fe con la palabra de Dios. Exactamente, Adriana, y en el último viaje que hicimos, estábamos enseñando en una iglesia, en otro sitio, estábamos enseñando iglesia, y yo estaba enseñando el servicio del domingo por la mañana, y después de ese servicio me vino un señor, yo básicamente estaba enseñando sobre este aspecto que estamos hablando ahora, y este señor me vino con lágrimas en los ojos, me dice, gracias porque finalmente me has quitado un peso y he entendido. ¿Por qué? Porque aunque este señor llevaba salvo muchísimos años, ahora él estaba tratando de trabajar básicamente para obtener los beneficios de Dios. Y entonces era un peso que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque él no había entendido la gracia, no había entendido aquello que ya ha sido provisto. Sí. Entonces se la pasaba él tratando de hacer esto, tratando de ser buena persona, no habiendo entendido que ya Dios lo aceptó. Ese es el peligro de no entender la gracia y la fe. Hay dos extremos, gente que dice, ya todo es por gracia, entonces todo depende de Dios, Él verá qué hace. Póngase a ver, Él verá todo, a ver qué hace y verá la mentira en la que usted está. No, porque la gracia sin la fe no trabaja. Ahora, el que se va por la fe solamente y no recibe la gracia, sino que empieza a decir por la fe, si yo hago esto, Dios me va a dar. Otro extremo dañino. ¿Por qué? Porque la fe sin la gracia no trabaja. Entonces el equilibrio está en la mitad. El equilibrio está, Cristo ya dio todo por gracia, ahora yo lo recibo por fe, ¿cierto? Entonces, cuando conjugamos estas dos verdades, que tenemos que recibir lo que ya fue hecho, empezamos a tener una respuesta positiva a lo que Dios ya ha suministrado, y esto no va a hacer que la fe haga algo, no, la fe simplemente recibe lo que Dios ya hizo. La fe no obliga a Dios a hacer algo. Exactamente, y hay una cosa interesante, Adriana, que muchas veces la gente ve la fe como una herramienta que ellos utilizan para manipular a Dios. Y la fe no manipula a Dios. Tú no puedes por medio de tu fe mover a Dios, porque en tal caso des en cuenta que Dios ya hizo todo. No, él ya está sentado, ¿verdad? Él ya terminó todo el trabajo. Entonces nuestra fe no va a manipular a Dios. Nosotros no podemos, si lo puedo decir así para que la gente lo entienda, doblarle el brazo a Dios, por ejemplo, para que haga algo por nosotros. Como hace gente que dice que voy a ayunar tantos días para que Dios haga algo. Sí, exacto. Entonces, aunque eso suena muy espiritual, básicamente lo que tú estás tratando de hacer es manipular a Dios, porque por tu falta de comer, si lo puedo decir así, porque eso no es ayuno. El ayuno, de acuerdo a Isaías 58, es completamente diferente a que la gente diga, yo voy a hacer esto para que Dios haga esto. Eso es manipulación, ¿verdad? El ayuno es completamente diferente. Y las implicaciones del ayuno están muy claras en Isaías 58 y son muy específicas, y no es manipular a Dios. No. Pero la gente lo tiende a hacer así y suena tan espiritual, pero lo único que está haciendo es, primero, que está engañada esa persona, pero segundo, des en cuenta que si fuese así,
entonces Dios se pudiera manipular, y Dios no se manipula. A Dios nadie lo puede manipular, nadie le puede torcer el brazo a Dios. Dios, haz esto, si yo hago esto, Él le va a decir, Señor y Señor, su oración no fue oída. Porque Exacto. dice Santiago, el que habla así, el que ore así, el que dude en lo que Jesucristo hizo, prácticamente el que dude, su oración no será oída, recibirá 0 del Señor. Exacto. Por lo tanto, la fe o la gracia separada una de la otra no sirve para nada, porque aunque Cristo haya hecho todo lo que hizo, todas las personas que se están yendo para el infierno, de nada les sirvió lo que la gracia hizo por ellos. No es que las personas se fueron para el infierno porque no había solución, no, es que ellos no recibieron la solución. Entiéndanme, por favor, una persona ahorita en el infierno no puede decir, Señor, tú no me salvaste. Dios le va a decir, Señor, la señora y señora, señor o señora, la gracia ya te había salvado, pero tú no lo recibiste. No recibiste, correcto. De hecho, si miramos el rico que estaba en el infierno, aunque esto es antes de Cristo, no nos vamos a meter ahí la explicación de esta historia que Jesucristo estaba diciendo, pero este hombre rico le decía a Abraham, por favor, salva a mi familia. ¿Y qué le respondió a él? Vea, allá tienen los profetas. Como quien dice, vea, ellos tienen la palabra. Exactamente. La única forma de que la gente se va a salvar es creyendo la palabra. Entonces, hoy en día, la única forma en que usted se va a salvar, la única forma en que usted se va a sanar, la única forma en que usted va a prosperar es que entienda los beneficios que la gracia concedió en la cruz de Cristo. Y cuando usted los entiende, cuando usted los recibe en su corazón, su forma de hablar va a cambiar, su actitud va a cambiar, sus creencias van a cambiar. Ya usted, por ejemplo, para la salvación, cuando la recibe, usted dice, soy salvo. ¿Por qué? Porque creyó lo que la gracia le proveyó. Ahora, si usted después dice, ¿será que soy salvo o no soy salvo? Pues no entiende, no está entendiendo. Usted tiene que estar muy seguro de quién es usted en Cristo y el beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando nosotros enfatizamos, cuando hay personas a ustedes que le están enfatizando que todo depende de Dios, Él verá quién salva, entonces la gente toma una actitud pasiva, como diciendo, Dios verá. Exactamente, entonces si es de Dios, Él lo hará. Ay, sí, es que Dios es soberano, entonces sucede lo que Él quiere y lo que será, será. No. Ya explicamos en nuestros programas, Dios es tan soberano como su palabra. Si su palabra lo dice, no hay de otra. Esa es la verdad. Pero es que a mí no me parece. Es que yo no creo. Es que no, yo no pienso así. Bueno, no reciba lo que fue dado por gracia, pero la gracia ya lo había dado. Entonces, cuando les decíamos a ustedes en el programa pasado, este señor que decía, Señor, si la quieres hacer sufrir, hazla sufrir, pero mejor llévatela. Y si la quieres sanar, sánalo, pero si lo quieres enfermar, enférmalo. Ahí, ¿qué dijo ese señor? No dijo nada. No dijo absolutamente nada. Una persona que ora así no entiende lo que por gracia fue dado, no entiende el significado del cuerpo de Cristo, no entiende el significado de la sangre. Sí, pero ¿sabes qué, Adriana? Veámoslo así, porque la gente le cuesta entender un poco la cuestión de la gracia. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no tienen que trabajar por ello. De hecho, yo me acuerdo que a mí también al principio se me hizo un poco difícil el aceptar todo esto. ¿Por qué? Porque desde pequeño estamos entrenados en una sociedad a que todo lo que tú quieras tener en esta vida tienes que trabajar por ello, ¿verdad? Entonces tienes que estudiar para que tengas una buena carrera, pues, para que hagas esto, para que puedas vivir bien, para que tengas un auto, tengas una casa, tengas una buena vida. Y entonces todo es lo que tú tienes que hacer, las obras, que si lo podemos decir de esa forma, o todo el trabajo que tú tienes que hacer para poder obtener los beneficios que esta vida puede proveerte. Entonces, cuando entramos al cristianismo y empezamos a entender de que ya Dios me ha aceptado por medio de Cristo, porque Él no me ve a mí por mí, pero está viendo a mí por lo que Cristo ha hecho por mí, ¿verdad? Y cuando empezamos a entender de que ya todo ha sido provisto, como lo vimos en segunda de Pedro, cuando vemos todo esto, entonces ya nos damos cuenta de que, ya no es por obras, ya no es por mi trabajo, es por gracia. Y muchas veces se nos hacen estos cortocircuitos en nuestra cabeza,
¿verdad? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil entender que ya ha sido dado, ya es por gracia. Entonces ya no tengo que trabajar por ello. Y nosotros nos las pasamos, los cristianos se la pasan como tratando de agradar a Dios. Tratando de que Dios nos mire a nosotros y nos acepte a nosotros, y que si nosotros hacemos esto y hacemos lo otro, entonces vamos a causar de que Dios nos dé algo o haga algo por nosotros, no entendiendo que ya todo ha sido dado. Que simplemente está ahí, que simplemente lo único que tenemos que hacer es recibirlo. ¿Por qué? Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Porque estamos entrenados a trabajar. Ajá. ¿Verdad? Pero eso, ahí está donde está la clave de todo esto, el entender, el meditar. Si ustedes simplemente meditan de que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para agradar más a Dios de ahora mismo, de este mismo momento, porque Dios me ha aceptado a mí como soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por mí. Entonces, Rafael, la pregunta es, ¿cómo? Si Cristo ya lo hizo por mí, ¿cómo yo voy a empezar a obtener los beneficios? Muy sencillo, vamos a tener que transformar la mente, porque la mente le dice a usted, no, Dios no hizo eso, no, Dios quiere destruirlo, no, Dios quiere enfermarlo. No, es que a mí me dijo mi abuelito o alguien en una iglesia que fui que Dios quería que nosotros fuéramos pobres. Entonces, cuando usted no sabe lo que la gracia dio, su fe no lo va a recibir, porque lo que tiene es temor en lugar de fe. Lo primero es entender que siempre es la voluntad de Dios sanar, porque por su llaga fuimos sanos. Siempre es la voluntad de Dios prosperar, porque se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Siempre la voluntad de Dios es salvar. ¿Por qué? Porque Él fue al infierno para que tú no vayas al infierno. Siempre la bendición de Dios quiere que esté sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó todas sus maldiciones, las maldiciones en el madero para que nosotros fuéramos benditos. Ahora, wow, esto me cambia a mí, que me hayan dicho que me quería enfermo, que me quería pobre, que me quería fracasado y que me estaba maldiciendo. Si usted ha estado recibiendo ese tipo de enseñanza, le digo de una vez, es incorrecta. No es verdad. Eso no es lo que Jesucristo ganó en la cruz. Por lo tanto, usted no ha podido recibir lo que la gracia ya le dio, porque usted está confundido, creyendo que Dios lo maldice, pero lo bendice, que lo sana, pero lo enferma, que lo empobrece, pero que lo bendice, que como no saben qué humor amaneció hoy, si con el humor del Antiguo Testamento, con el del Nuevo Testamento de pronto me quiere matar. Entonces, Dios, te llevaste a mi bebé porque se murió, porque tú lo querías en un angelito en el cielo. Una confusión, un caos, una mentira revuelta, y al final, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, tienes que saber siempre, 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 después de Cristo, Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo Jesucristo para que se salvaran, para que tuvieran vida eterna, para que tuvieran vida victoriosa. Entonces, si usted creyó algo diferente, hoy es el día. Hoy es el día de que digas, gracias. Por primera vez, este es el primer paso que usted va a poder hacer. Gracias, Señor, porque a pesar de que veo que estoy con esta enfermedad, he oído un mensaje que me dice que tú me quieres sano. Por lo tanto, yo puedo pelear contra esto. Gracias, Señor, porque a pesar de que he sido un pecador empedernido, he oído que tú me amas y que me quieres salvar. Por lo tanto, voy a pelear y voy a hablar lo que tú dices que tengo que hablar. Oh, gracias, Señor, porque tú me quieres próspero. Por lo tanto, no voy a seguir creyendo lo que me dijo mi abuelito en la iglesia, en el barrio, en el pueblito, en la ciudad, que Dios me quería pobre, humilde. No lo voy a creer, porque la Escritura dice que Jesús se hizo pobre para yo ser enriquecido. Primer paso, sepa cuál es la voluntad de Dios. Siempre, siempre es bendecirnos. Por eso vino Cristo. Sí, exactamente. Y si lo vemos que Dios es Padre, ¿verdad? Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, cuando usted se pregunte, pues no sé cuál es la voluntad de Dios, simplemente hágase esta pregunta. ¿Es buena?
¿Es bueno o es malo? ¿Yo querría esto para mi hijo o mi hija o no? Y si la respuesta es no, pues Dios seguramente no quiere eso tampoco para usted. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. En Romanos 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando tenemos paz, ¿verdad? Es algo que estamos en tranquilidad el uno con el otro. Yo no puedo tener paz cuando yo pienso que Dios me está pegando un palo por la cabeza, ¿verdad? Y entonces eso no es paz. Tenemos paz para con Dios. Estamos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Wow. Estamos firmes por medio de nuestra fe en esta gracia. Y ahí es donde tenemos que estar establecidos siempre en esta gracia que ya ha sido provista. Recuerda, hoy vimos el primer paso. Sepa que Dios lo quiere bendecido. Así que próximamente vamos a seguir adelante con este tema. Sigan siendo establecidos en la palabra, haciendo la palabra y caminando en ella. Y Dios te ama. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.